sangría surge en Egipto aproximadamente en el año 3000 a.C. Desde Egipto, bueno, pues se expande por Europa y por Asia, y que, bueno, en la Edad Media pues se pensaba que era una práctica beneficiosa para curar todo tipo de enfermedades. Hay tratados de la Edad Media que dicen que en función de la herida donde reciba el paciente, cuál es el punto anatómico en el que hay que producir una incisión, hay que sangrar a la persona para sanarla. Se utilizaban sanguijuelas y, por ejemplo, en el siglo XIX en Europa era muy habitual en primavera que la gente acudiera al barbero sangrador a hacerse una sangría, porque se pensaba que la sangría mejoraba la resistencia a las enfermedades, porque se equilibraban los humores del cuerpo. Bien, esto es una cosa absolutamente obsoleta y rechazada por completo con la medicina, principalmente con la medicina moderna. La medicina moderna aparca por completo la congestión y la desacredita como remedio curativo, cuando se descubre el origen de las enfermedades, etc. El toro no experimenta congestión tras la salida al ruedo, sino lo que tiene son cambios hormonales, perfectamente conocidos. Durante el tercio de banderillas, el toro termina de adaptarse por sí solo a esos cambios hormonales y a esa nueva situación en la que se encuentra. Prácticamente todos los toros actuales, a diferencia de otros tiempos, están adaptados a la lidia de hoy, que es la lidia más exigente, tanto en la lucha con el caballo como en la faena de muleta, de toda la historia del toreo. La corrida de toros se emplean pullas de 8,73 centímetros de porción penetrante, que en Andalucía es 7,2, la porción penetrante de la puya. Observamos que en las tientas se utilizan pullas mucho más reducidas, con un pincho de 1 centímetro aproximadamente, que las heralas, las hembras de 2 años, reciben puyazos diversos, muchas heridas en la piel y que apenas sangran, pues son heridas de muy poca importancia. Y en cambio tienen una duración larga de la faena de muleta y un comportamiento normal. Observamos en rejones, que son los toros que más sangran, mucho más que en corrida de toros, que los toros no se templan a medida que sangran más. Los toros se templan a medida que van haciendo ejercicio y va avanzando la línea. Y observamos que en herales, en novilladas sin caballos, en los cuales no se practica la suerte de varas, los toros no tienen, o los herales, no tienen ninguna parálisis ni ninguna patología extraña que antes se atribuía a una supuesta congestión. Sabemos que no pasa absolutamente nada, que tiene un comportamiento absolutamente normal. El volumen de sangre de un toro de unos 500 kilos aproximadamente oscila entre 37 y 40 litros de sangre. La hemorragia producida, una hemorragia normal, llega hasta 1 litro, 2 litros y medio como máximo. No supera muy raramente los 3 litros. Entonces, un toro poco picado puede perder hasta un 2,5 o un 3% de su volumen de sangre. Un toro muy picado puede perder hasta un 6,4 o un 7,7% de su volumen de sangre. De 2,5 a 3 litros en rarísimas ocasiones, ya digo. Una persona de 75 kilos tiene 5 litros de sangre y en la donación, el volumen de sangre que se dona, que es lo que nos sobra, es el 9%. Hay un órgano que es el bazo, que almacena sangre, en el caso tanto de las personas como de los toros, con una pequeña contracción ha equilibrado enseguida el volumen de sangre perdida, por ejemplo, durante la suerte de varas más la suerte de banderillas. Por tanto, la pérdida de sangre como consecuencia de la puya es prácticamente insignificante para el estado corporal del animal, por muy aparatosa que sea, porque la sangre es muy escandalosa. Segundo mito es que picar delantero favorece que el toro humille. Voy a comentar brevemente un poquito de anatomía. El lugar de aplicación de los puyazos se ha ido desplazando cada vez más hacia atrás. Actualmente se pica en la cruz, incluso en regiones posteriores. Y bueno, hay un ligamento que se coloca encima de las vértebras y que llega a la nuca, que es el cordón de la nuca, que tiene unos 3 centímetros de diámetro, va por el centro, por el eje central del animal, y que es imposible de seccionar con la puya. Por encima y por debajo de él se sitúan una serie de músculos, son los músculos que levantan la cabeza, y estos músculos son potentísimos, y aunque la puya cayera en estos músculos, que son los que levantan la cabeza, no los dañaría prácticamente, porque el diámetro de la puya es muy reducido, no llega a 3 centímetros, y eso es una herida insignificante para ese volumen tan grande que tienen los toros en el morrillo. La clave para que el toro humille, para que el toro vista por abajo,
está por debajo de la columna vertebral, en los músculos que bajan la cabeza. Son una serie de músculos que pinta aquí en amarillo, que al contraerse hacen que el animal flexione la cabeza en vista humillada. Estos músculos, permanecen intactos en los vertebrales. Entonces, ¿por qué humilla el toro? El toro humilla, por un lado, por factores anatómicos predisponentes, clarísimos. El primero es la columna vertebral más cerca del suelo, a la altura de la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Sería, bueno, a nivel del recuadro rojo que vemos, en el punto central más o menos, en el eje, ahí estaría esa unión entre el cuello y el tronco. Y si eso está cerca del suelo, si esa línea está más próxima a la línea azul, el toro tendrá más facilidad anatómica para humillar que si sigue la línea verde. En la línea verde le cuesta mucho más humillar. También favorecen el cuello largo y la mano corta. Cuanto más cerca del suelo esté esa articulación, más fácil es que el toro humille. Pero además de estos factores anatómicos, influye la selección. Hace falta además que el animal quiera acometer por abajo, porque embestir por abajo exige un esfuerzo físico de máxima intensidad y dificulta la respiración. O sea, el toro, cuando tiene calor y tiene que eliminar calor, lo que hace es estirar el cuello, levantar un poco los hollares y poner en línea recta las vías respiratorias para que entre más caudal de aire. Cuando embiste humillado, flexiona las vías respiratorias varias veces, en la unión de la cabeza con el cuello y luego en el tronco con el cuello, y entra menos aire. Entonces el toro tiene que tener mucha motivación, muchísima motivación, para embestir humillado, porque el esfuerzo físico es tremendo. Por tanto, la acción de humillar no tiene absolutamente nada que ver ni con dónde caigan los puyazos, con su ubicación anatómica, con la cantidad de sangre que pierde el animal, o con la magnitud o la importancia de las heridas que recibe. Y el tercer mito es que los puyazos templan al toro. Bien, traigo a colación un estudio de un compañero, Francisco Hernández Alejandro, un veterinario de Coria, en Cáceres, que ha hecho un estudio sobre la biomecánica del acornear. Calcula la energía cinética del toro en su lucha con el caballo. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y él, calculando la masa y la velocidad, midiendo las distancias y los tiempos, calcula que son 3.062 julios. Además de esa energía de ir hacia el caballo, el toro también hay una palanca biomecánica. O sea, el toro intenta cornear al caballo o levantarlo, y esa energía se mide en 2005 julios. Con lo cual, la acción de dirigirse y topar con el caballo produce una energía que suma 5.067 julios. Pero todavía el toro hace más cosas. Si el toro consigue levantar el caballo, produce una energía que se calcula en 3.430 julios. Y si consigue desplazarlo, si consigue moverlo, hay que sumar 1.400 más. Con lo cual, ¿por qué se templa el toro? El toro se templa por el sostenido empuje que ejerce sobre el peto, gastando gran parte de su energía en esta acción y disminuyendo fundamentalmente sus reservas energéticas. El toro reduce sus reservas energéticas, las gasta en gran parte en la lucha con el caballo, y por eso, digamos, pierde o se templa o pierde energía con respecto a la salida para permitir el toreo de muleta, que de otra forma sería imposible. Bien, bueno, siguiendo con el guión, bueno, vamos a hablar también de la auditoría de la lidia y de los espectáculos taurinos. Sé que suena un poco fuerte, me tienen que disculpar, pero desde el conocimiento científico y la innovación tecnológica, o sea, entendemos que hay que proponer una serie de mejoras y hay que hacer esta auditoría. La lidia lo necesita en estos momentos por cómo está. En primer lugar, con relación a la divisa, nos preguntamos, tanto Fernando el biólogo como Manuel Sales y yo, que por qué hay que usar un hierro de 8 centímetros de longitud para fijar unas cintas de colores, que es la divisa. Si es necesario que ese hierro tenga forma de doble arcón, con los riesgos que eso conlleva. Y si se puede buscar otro sistema de fijación. Bueno, que sepan ustedes que muchos toros se lesionan en el momento de colocación de la divisa, que ocurre en el chiquero, porque se coloca la divisa y el toro derrota contra la pared y se producen lesiones cervicales que muchas veces salen descoordinados, que dicen que si están drogados, que si tal y que si cual, y lo que tienen es simplemente una lesión cervical impresionante por el momento de colocación de la divisa. También nos preguntamos si es necesario emplear un arcón de 6 centímetros de longitud con un arponcillo de 4 centímetros, como es la divisa, o sea, la banderilla, para fijar una banderilla. Si se puede buscar un sistema de fijación más seguro para los profesionales,
para los banderilleros, para los matadores, y también que no interrumpa la ligazón de las faenas, cuando se enganchan en la muleta, que es bastante habitual, en los pases de pecho, fundamentalmente, las manoletinas, etc. También nos preguntamos que si la sangre no tiene importancia para la lidia, si el toro no se templa por las heridas, y las heridas no consiguen que el toro humille, ¿para qué usar una puya con una porción penetrante de 8,7 centímetros? 7,2 aquí en Andalucía. ¿Se puede reducir y mejorar la forma de la puya para conseguir el mismo efecto que se pretende en la puya, que luego veremos cuál es, y permitir que el picador se pueda defender, que es fundamental? El picador tiene que poder defenderse. Entendemos que sí. Bien, estas son una comparativa de puyas. Vemos la porción penetrante de la puya de Andalucía, Castilla y León y País Vasco, de toros, tiene 7,42 centímetros. Vemos que hay unos bordes en blanco arriba, serían los hombros de la pirámide, digamos es un segundo tope que no encontramos sentido ninguno. En el resto de España tiene 8,73, en Francia se utilizan las medidas de la puya de Andalucía, pero se le quitan los hombros de la pirámide. Digamos es una puya en la que la base de la pirámide se continúa con la pieza amarilla siguiente. Y en México, por ejemplo, se utiliza una puya de 10,77 centímetros, con un tope verdaderamente importante. También nos preguntamos si las espadas que se emplean son correctas en cuanto a sus dimensiones, a su forma de la punta, a la porción afilada que tienen, a la curvatura o a la muerte que se dice que tienen, para el fin que se persigue. Si son mejorables o no. En cuanto al estoque de escabellar y a la puntilla, nos preguntamos si tienen la forma adecuada, si se emplean de forma correcta para cumplir su efecto o si son mejorables. Si se pueden emplear otros sistemas diferentes, alternativos, que consigan el aturdimiento del toro, su derribo, al primer intento. Nos preguntamos, en fin, si se pueden mejorar los 3/3 de la lidia, introduciendo otras mejoras de útiles de la lidia, o también en la regulación de las suertes, sin menoscabar la esencia de la lidia, para tener un espectáculo más exitoso. Y nuestra respuesta es claramente que sí. Los objetivos principales de nuestro trabajo son ir buscando, por un lado, minimizar lesiones indeseables, tanto en novillos como en toros, como consecuencia del uso de los diferentes útiles reglamentarios. Fundamentalmente en función de sus medidas, formas, características, etc., que pueden, por un lado, producir devolución a los corrales o imposibilitar, perjudicando al matador, imposibilitar el lucimiento en la faena de muleta. También mejorar la seguridad de los intervinientes en la lidia, de los profesionales taurinos, y minimizar los accidentes, no por el toro, que son lógicos, es una profesión de altísimo riesgo, donde el riesgo con el toro es consustancial con el espectáculo, pero eso juega la vida, sino por los útiles de la lidia, que es una circunstancia extra y por tanto debe ser evitable. Accidentes con útiles de la lidia deben ser evitables. También minimizar encuentros fallidos con la espada, disminuyendo por la forma de la espada la probabilidad de pinchazos en hueso y el número de entradas a matar. También mejorar la eficacia, la efectividad de la espada, incluso con estocadas defectuosas, para acortar el tiempo de la muerte del animal y favorecer el triunfo del torero y el éxito del espectáculo. Y por último, mejorar la eficacia de la puntilla del descabello o crear útiles alternativos eficaces al primer intento para acortar, por un lado, el tiempo de la muerte del animal y favorecer también el triunfo del torero y el éxito del espectáculo. Bien, con relación a la divisa, muestro aquí algunas innovaciones. Esta sería una divisa reglamentaria, 8 centímetros de longitud, con un doble arpón de 3 centímetros. Y en la parte derecha tenemos innovaciones, son distintas puntas que permiten fijar un hierro mucho más delgado en el animal y que se quede fijado en el animal y que estas, digamos, los dos extremos de la divisa no puedan producir lesiones a los matadores, que son bastante frecuentes, sobre todo cuando entran a matar y se apoyan en el toro. Son mucho más sencillas de colocar, no hace falta, se minimizarían lesiones cervicales de toros colocándola en el chiquero, porque se clavaría muy fácilmente. Vemos, hay un sistema de pletina, hay distintos sistemas. En banderilla, proponemos un sistema que vemos ahí que es redondo, que es una especie de punzón,
que lo que hace es dilatar la piel, no corta, dilata la piel, hace un agujero, y cuando ha pasado la primera parte de arriba del punzón, se adelgaza y entonces la piel se cierra y se queda atrapado y no se cae. También nos preguntamos si se puede mejorar la puya para que cumpla mejor la función, considerando varias cosas claves. En primer lugar, los receptores de dolor están en la piel. Nosotros podemos demostrar que con una aguja de 1 milímetro, 1,2 milímetros, se produce la misma descarga hormonal en un toro que con una puya. El toro es hipersensible. Y bueno, lo tenemos comprobado, la producción de endorfinas es impresionante. Por otro lado, ¿para qué usar una puya tan larga que retrasa la curación de los toros indultados? Por otro lado, los desgarros que se producen en la piel, que no tienen ningún sentido, se evitarían modificando la forma de la pirámide. Se puede hacer una pirámide de 4 aristas o una forma diferente, con lo cual es imposible, es físicamente imposible, que se produzcan desgarros. Y por otro lado, el primer tope, salto o escalón, lo que son los hombros de la pirámide, que hay entre la base de la pirámide y la pieza siguiente, que antiguamente sujetaba las cuerdas, el antiguo tope, cuando no había cruceta o barandela, dificulta la introducción de la puya hasta la cruceta, la rectificación de los puyazos que caen en lugar inapropiado. Entonces, lo lógico es que la puya, que el picador pueda, introducirla fácilmente en el animal y apoyarse en la cruceta, que se introduzca fácilmente, que pueda rectificar con facilidad y no con dificultad con la puya actual. Con relación a la espada, en la estocada, la espada tiene que penetrar en la cavidad torácica por el espacio intercostal, entre el tercero, segundo, salvando ciertas estructuras óseas. Bien, aquí tenemos una serie de espadas. En la parte izquierda, la espada de Taquiro, vemos que es una espada muy finita, muy delgadita, que termina como un estilete, con una punta muy fina. A continuación la de lagartijo, a continuación la de manolete, bueno, y vemos en la parte derecha espadas más modernas. Bueno, nuestra propuesta es todo lo contrario. Es una espada con la punta anchísima, con la punta redondeada con forma de corazón, para que en vez de pinchar en hueso, cuando vaya a tocar hueso, resbale sobre el hueso y se introduzca entre el espacio entre las costillas. Las espadas actuales, esto es una sorpresa que nos llevamos importante, están afiladas, en una porción, aquí está un poco exagerado, generalmente entre 10-15 centímetros. Los mozos de espadas suelen afilar esa porción de la espada. Aquí, he pintado un poquito más, pero en fin. Esto es un pulmón de un toro y esto que marco ahí en blanco es la parte del pulmón que está en contacto con las costillas. En el centro, entre los dos pulmones, estarían, justo por debajo, estarían por arriba, estarían las vértebras, y esa es la herida que produce la estocada en su penetración. Y bueno, aquí en esta imagen vemos dónde está la parte que corta de la espada dentro del animal. Vemos que está dentro de la cavidad torácica, esa es su zona fuerte con este afilado, que es el habitual en la mayoría de los matadores. Si aumentamos el filo por esta parte amarilla que marcamos aquí, vemos que la herida es amplísima. O sea, en la parte del pulmón que está en contacto con las costillas, con las vértebras, hay un corte amplio. Vemos que esa sería la ubicación anatómica y vemos lo que hay debajo. Lo que hay debajo es la arteria aorta y debajo, un poquito más abajo, la vena cava caudal. La arteria aorta en rojo, en medio, no sé si lo veis, y eso en cuanto se toca es muerte fulminante. El animal muere al instante, igual que la vena cava caudal. Muchas estocadas están en contacto la espada con la arteria aorta y el animal no cae, porque no están afiladas exclusivamente. Y por eso vemos que medias estocadas son tan efectivas, porque entran en contacto con esta arteria e inmediatamente producen muerte fulminante del animal. Bien, las espadas, comentar que hicimos innovaciones en las espadas y una de ellas la estrenó Emilio de Justo en Madrid, en esta feria de otoño, y el titular del país es claro, 2 sobrevivientes por la pies le abren la puerta grande a Emilio de Justo. Hemos modificado por completo la forma de fabricación de las espadas, están diseñadas por ordenador con unas máquinas de altísima tecnología que cuestan cientos de miles de euros y consiguen
un peso, una ligereza y una resistencia que no se habían visto nunca en las espadas actuales. Y bueno, esta espada la jugó Emilio de Justo junto a otros matadores, y comentaros que en todas las pruebas que hemos hecho no nos han dejado usar ni puntilla ni escabello. O sea, la muerte ha sido fulminante en pruebas a puerta cerrada. El otro día nos llamó Emilio de Justo y nos dijo que desde que triunfó en Madrid ha toreado 7 tardes más y que ninguna de ellas ha podido usar el descabello todavía. En cuanto a la puntilla y el descabello, tienen que introducirse en un lugar anatómico que pinto aquí en amarillo, debajo de los huesos, que es la cerebra, bueno, sería el bulbo raquídeo, donde están los centros nerviosos que regulan la respiración, los movimientos del corazón. La sección de esta zona lo que hace es producir al animal insensibilidad, tetraplegia, inconsciencia y muerte. Bien, en esta imagen vemos en la parte de arriba cómo se apuntillaban los toros en España de siempre, por la parte, abordando al toro por la parte de atrás. La puntilla incidía de una forma oblicua, con lo cual era mucho más fácil alcanzar ese punto anatómico. El animal, digamos, la eficacia del puntillero era muy superior. Ahora está de moda apuntillar al toro de frente y los fallos. Muchísimo más difícil apuntillar de frente, porque el ángulo cambia, el ángulo es prácticamente perpendicular al suelo. Y sin embargo en América la eficacia es prácticamente de un 100% y todos los puntilleros de América entran por detrás. Entonces, ¿por qué nos dan este espectáculo? Apuntillando de frente al toro, perdiendo los trofeos los matadores, cuando sería tan sencillo como entrar por detrás. Bien, en los mataderos se emplea un instrumento que se ha usado en algunas plazas de toros, que es la pistola de bala cautiva, para sacrificar a los animales. Es un perno, vamos a ver, no sé si se ve en la parte de arriba, hay dos cosas rojas. Vemos que cuando está en una posición hay un pistón que está metido dentro de un artefacto, y cuando está en otra posición ese pistón sale. Se llama cautivo porque sale y vuelve a entrar dentro del recipiente, digamos. Entonces, bueno, hay un punto anatómico que está entre el ojo y la base del cuerno opuesto, el cruce de esas dos líneas imaginarias de los dos ojos y las dos bases de los cuernos opuestos. Justo aplicando ahí la pistola de bala cautiva, la muerte es, o sea, la muerte no, el aturdimiento es instantáneo. El animal pierde la consciencia, lo que se produce es un daño cerebral con una irradiación, unas ondas, y el animal queda inconsciente. No queda muerto, pero hay que apuntillarlo inmediatamente o hay que desangrarlo en el desolladero lo antes posible. En la imagen de la derecha tenemos, bueno, arriba, un toro de Prieto de la Cal en la plaza de toros de El-Subladur, que tras la colocación de la divisa pues, sufrió un percance, derrotó y se lesionó el cuello. Entonces, bueno, el toro salió prácticamente descoordinado al ruedo y el presidente ordenó la devolución al ruedo, a los corrales del animal, pero claro, el animal estaba con todas sus energías completas, no había sido picado, no seguía los cabestros y después de cerca de una hora, menos mal, que una persona sacó una pistola de bala cautiva y desde el burladero consiguió darle en el punto anatómico correcto. Y abajo tenemos también en Manizales, en Colombia, tenemos la aplicación de la pistola de bala cautiva. Se usó en el año 2001, con la crisis de las vacas locas en España, para poder comercializar la carne, porque la puntilla y el descabello tenían un supuesto riesgo de embolización de tejido nervioso y no se sabía si ese riesgo era real o no, y con ello se paralizó durante un año la comercialización de la carne. Pero afortunadamente se demostró que no había ningún riesgo de embolización. Bien, aquí tenemos, bueno, novedades. Tenemos por un lado prototipos de puntillas de descabellos mecánicos, en la parte izquierda, que están, digamos, accionados por muelles, y en la parte de la derecha tenemos varios prototipos que están en fase de pruebas, que son neumáticos. Son puntillas de descabello o también trépano frontal. O sea, hacen la función de la pistola de bala cautiva del matadero. Se pueden aplicar en la región donde se puntillan los toros o se descabellan, o en el frontal, en el frente del toro. El objetivo es acortar el tiempo en el que muere el toro tras la estocada, con útiles que sean más eficaces al primer intento. Porque la sensibilidad actual del público nuevo, de nuevas generaciones, es diferente a la de otros tiempos. Bien, el año pasado el premio literario taurino Dr. Zumel se
hizo una convocatoria con un título que era ¿Cómo adecuaría la lidia al siglo XXI? Bueno, Fernando Gil Cabrera y yo nos presentamos al premio y bueno, tuvimos la suerte de ser premiados con el primer premio de esta edición. Pero bueno, voy a comentar brevemente algunas cosas. Antes, comentaros que la lidia es evolución continua y constante. Vemos que en 1836 se prohibió la media luna o del jarrete. Con anterioridad, para poder matar los toros, se utilizaban unos artefactos, muy famosos entre los árabes, que cortaban el tendón de Aquiles de los toros. A finales del siglo XIX se prohibió la suelta de perros de presa, muy habitual en los primeros espectáculos taurinos. En 1917 se prohibió la lucha con otros animales. No pasó nada, el tauromaquia siguió creciendo y mejorando. En 1928, eso protestadísimo, se instauró el peto protector de caballos, que marcó un antes y un después. O sea, hoy es el momento de la historia del toreo en la que mejor se puede aprobar la bravura del toro, se puede observar y el comportamiento y la lucha con el caballo, gracias al peto y a las rayas de picán. En 1950 se prohibieron definitivamente las banderillas de fuego y en 1992 se instauraron los manguitos protectores, la ropa interior del caballo de picar. La fiesta, por tanto, se ha ido adaptando a la sociedad desde que existe. Bien, aquí traigo un ejemplo de las banderillas tradicionales. Las banderillas antiguas eran rígidas, cuando se clavaban, pues el volumen del toro, como vemos en la imagen, bueno, era enorme. O sea, el matador tenía que, en sus cálculos, aparte de los cuernos, el volumen del toro, tenía que calcular el volumen de las banderillas al pasar, porque cualquier banderilla le podía dar un palotazo, podía producirle daños. En el año 92, Manuel Sales aportó las banderillas colgantes y posteriormente aportó las banderillas retráctiles. Banderillas que una vez clavadas pierden la rigidez, en el caso de las colgantes, y las retráctiles, además de perder la rigidez, se introducen, digamos, una dentro de otra, con lo cual se acortan. Queda un papel, pero la banderilla, si es así, se reduce a la mitad y queda el papel por fuera. El efecto estético es el mismo, pero no hay riesgo de lesiones, ni que el toro se oriente, ni que le molesten en las orejas, etcétera, etcétera, etcétera. Las banderillas colgantes han marcado un antes y un después en todos los toreros y permiten que el torero se pueda arrimar más que nunca en toda la historia del toreo. Fue una contribución absolutamente decisiva, sin la cual hoy nadie aceptaría torear con banderillas rígidas. En este premio Zumey, comentaros, ya para terminar, que proponemos 31 medidas, y a modo de resumen, con relación a los útiles de la lidia, además de todo lo expuesto, instaurar un peto que sea flexible y que no sea resbaladizo. También acolchar por fuera y darle forma redondeada al estribo derecho del caballo de picar. El estribo derecho que entra en contacto con el toro y que muchas veces puede producir lesiones en el hueso frontal del toro, lesiones óseas que no se ven, y lo que es peor, lesiones en el ojo, que dificultan o que hacen cambiar la forma de ver del toro y pueden acusarla en la lidia. Con relación a las operaciones preliminares